¿Cuál es la verdad acerca de Melquisedec? Existen demasiadas teorías acerca de quién fue Melquisedec y el origen de Melquisedec. Nadie sabe de dónde vino ni a dónde fue, lo cual se ha creado muchos conceptos de la verdad de Melquisedec. Para el Midrash judío, identifican a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé. Para el Talmud sostiene que Melquisedec, quien fue anterior al patriarca Leví, apareció para entregar a Abraham, quien a su vez lo pasó a sus descendientes. ¿Cómo sería la función sacerdotal? Otros piensan que Melquisedec era un sacerdote pagano y el rey de una ciudad pagana llamada Salem. Algunos han afirmado que Melquisedec era una teofanía. Apareció la figura de Melquisedec en algunos rollos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran. En estos textos encontrados, Melquisedec es visto como un ser divino y se le adjudican títulos hebreos como Elohim. Para el gnosticismo antiguo, Melquisedec no es solo el anciano sacerdote del Dios Altísimo, sino que es un guerrero sagrado. Algunos insisten en que es un ángel que tomó forma humana por un tiempo, durante el tiempo de Abraham. Pero la Biblia nos muestra que el sacerdocio era una función humana, no angélica, como dice Hechos 5:1. Otros afirman que en realidad Melquisedec es Jesucristo, que no es solo un tipo, que adquirió una forma preencarnada durante la época de Abraham. Pero también la Biblia contradice esta teoría, porque se describe a Melquisedec como hecho semejante al Hijo de Dios, como dice Hebreos 7:3, no como siendo el Hijo de Dios. Los relatos sobre Melquisedec en la historia de la Biblia son una de las pruebas más notables de inspiración divina. En el libro de los Génesis tenemos 3 versículos sobre Melquisedec. Alrededor de 1000 años después, el rey David lo menciona brevemente en el Salmo 110, declarando por primera vez que el sacerdocio del Mesías venidero sería como el de Melquisedec. Después de otros 1000 años, el escritor de Hebreos nos dice aún más sobre la importancia de Melquisedec para nosotros. Revela cosas sobre el cual Abraham no sabía y de las cuales David solo percibió una pequeña parte. La Biblia nos dice que Melquisedec fue un ser humano y un ser humano histórico, cuyo sacerdocio era tipo del de Cristo, un hombre a quien Dios creó como a nosotros y diseñó para usarlo como una descripción de Jesucristo. Melquisedec era rey de Salem, un nombre antiguo de Jerusalén. Es llamado sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham después que el patriarca derrotó al rey opresor, Kedorlaomer y a sus 3 aliados. El significado literal del título de Melquisedec es rey de paz. Salem proviene de la misma raíz hebrea que Shalom, que significa paz. Melquisedec es mencionado en la Biblia como rey de justicia y de paz. Su nombre significa rey de justicia. Aunque no hay registro histórico de su monarquía, la Biblia nos dice que gobernó justa y pacíficamente. La Biblia repite rey 4 veces en el Génesis, pero para las tribus de Israel, cualquier forma de gobierno era completamente ajena al sacerdocio levítico. Es de ahí que el sacerdocio universal de Melquisedec y su oficio real tipifican de manera muy hermosa al señorío de Jesucristo y su labor de salvación, como rey perfecto y sacerdote perfecto. Israel no entendió esto, pero sus profetas predijeron el papel doble de Mesías y rey. Zacarías, por ejemplo, dice esto del Mesías en Zacarías 6:13. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Cuando David menciona a Melquisedec en su salmo, anticipa al Mesías que iba a hacer las 2 cosas, de sacerdote y rey. Melquisedec es nombrado sin padre y sin madre, sin genealogía. Esto no significa que llegó de ninguna parte, simplemente significa que no se dice nada sobre sus padres o el origen en el registro del Antiguo Testamento. La palabra griega agenealogetos, traducida como sin genealogía, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia.
El punto que nos dice Hebreos es que la parentela y el origen de Melquisedec son irrelevantes para su sacerdocio, lo opuesto del sacerdocio levítico. Tenemos que entender un detalle importante en relación con Israel. Dios tomó el nombre de Yahweh, pero ningún judío podía pronunciar el nombre de Dios. Era demasiado santo para pronunciarlo, debido a que el hebreo antiguo no tenía vocales. Ni siquiera los manuscritos más antiguos ayudan a saber exactamente cómo se debía pronunciar el nombre, aunque posiblemente la mejor pronunciación es de Yahweh. Cuando las escrituras se leían en voz alta, el título dado a Dios por ellos fue de Señor, que en hebreo significa Adonai. Esta palabra sustituía el nombre de Dios. Este era su nombre para el pacto. Por tanto, los sacerdotes levíticos eran sacerdotes de Yahweh o sacerdotes de Adonai. Los sacerdotes levíticos podían ministrar solamente para Israel y solamente para Adonai. Sin embargo, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, como manifiesta las Escrituras. Es decir, el Elión en el hebreo, un nombre más universal para Dios. Esta palabra representa que Dios es poseedor del cielo y la tierra, que es Dios sobre toda distinción nacional. El Dios Altísimo está sobre judíos y gentiles, y se menciona en las Escrituras por primera vez en relación con Melquisedec. Esto en Génesis 14. Por eso la importancia que Jesús no es solamente el Mesías de Israel, sino del mundo entero. Su sacerdocio es universal, como lo fue el de Melquisedec. Esta verdad era muy importante para los judíos que habían llegado a Cristo, así como para quienes estaban considerando depositar su confianza en Cristo. Para ellos, no había otro sacerdocio establecido por el Dios verdadero más allá del sacerdocio levítico, y que estaba restringido para Israel. Con esto les manifiesta que su padre Abraham, el primer judío, ofreció ofrendas a otra clase de sacerdote. Este sacerdote servía al único Dios verdadero, pero vivió cientos de años antes de que el sacerdocio levítico existiera. Es muy interesante que inmediatamente después de que Abraham se encontró con Melquisedec, le habló de Dios al rey de Sodoma como el Señor Dios Altísimo, una combinación del nombre del pacto y el nombre universal. Todo esto nos muestra que Jesucristo es el verdadero y real sacerdote eterno, de quien Melquisedec ha sido mostrado como una imagen. Jesucristo es un sacerdote mayor, porque Él está vivo, Él no ha muerto. Jesucristo es sacerdote de un sacerdocio mejor que el de Aarón. Es de mejor sacerdocio aún que el de Melquisedec. Es el único sacerdote del único sacerdocio que puede acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Nadie debe estar seguro de los detalles de su identidad de Melquisedec, que sea extraído de otro lugar que no sea la Biblia, ni judíos, ni cristianos, ni gnósticos, absolutamente nadie. Es un asunto que está entre las cosas que pertenecen solo al Señor, y que es suficiente en su inmensa sabiduría presentarnos a Melquisedec, tal como lo hizo en sus sagradas Escrituras.